En esta ocasión, en este ejercicio se muestra un vector de posición. Fíjense ustedes, se da R en términos de coordenadas rectangulares, cartesianas, porque aparecen los vectores unitarios I y J, ¿verdad? Entonces aquí tiene X, que valdría en función del tiempo 2t cuadrado, y también tiene la componente en Y, que vale menos t al cubo. Ahí tiene esta información que la saca del vector de posición que le da el problema. Y le piden calcular en el literal la ecuación de la trayectoria. Entonces, para calcular la ecuación de la trayectoria es encontrar la función de Y en términos de X. Entonces, significa que el tiempo debe desaparecer, esa variable. Y, por ejemplo, de la función X puede despejar T, quedando X medio, y esto en raíz cuadrada, ¿no? Saca la raíz cuadrada de X medio o lo pone como todo elevado a la 1 medio. Entonces, se fija que en cambio Y está en términos de t al cubo. Entonces, lo que corresponde ahora es reemplazar la variable de tiempo en esta función, quedando entonces x medios, que está elevado a la 1 medio, eso corresponde a t, y todo al cubo. O sea que le queda entonces 3 medios. Y esta es la función que corresponde a la ecuación de la trayectoria que sigue esa partícula, dado que si se conoce X, se puede conocer la coordenada Y. Con eso se responde el literal A. Para el literal B, que es calcular la rapidez, pues usted tendría que derivar, ¿no? Usted deriva R con respecto al tiempo. Y eso le da, pues, la velocidad. Entonces, si usted se fija en R, que lo tiene acá como dato, la derivada de esta componente que corresponde a X, ¿no? Es 2t cuadrado. Eso sería 4t. Con el vector unitario I. Y la componente en Y, que sería menos t al cubo, quedaría luego de derivar menos 3t al cuadrado. Entonces, luego de derivar R, por definición, esto corresponde a la velocidad, ¿no? En metros sobre segundo esta unidad. Luego hace la sustitución y dice cuánto vale la velocidad al instante de un segundo. Entonces usted lo que hace es reemplazar y valorar. Para t igual 1 le queda 4 por 1 y luego menos 3 por 1 al cuadrado. Entonces ya este valor que estoy escribiendo aquí no corresponde a la función de velocidad que está en términos del tiempo, ¿no? Sino más bien corresponde a un valor instantáneo. Entonces sería la velocidad instantánea, ¿no? Porque si usted tuviese, vamos, me invento aquí la trayectoria de esta función, por decir algo, es así, vamos a suponer. Entonces tiene la trayectoria de la función, entonces dice aquí tengo la velocidad en un instante dado, aquí tengo la velocidad en otro instante dado, tengo la velocidad en otro instante dado, tengo la velocidad. Entonces tengo la velocidad en distintos puntos, en distintos instantes, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿verdad? Entonces esta función que le da aquí le dice cómo está cambiando la velocidad en términos del tiempo, ¿no? Es una familia de funciones de velocidad. Pero este que está aquí simplemente le dice, ok, a 1 segundo vale tanto en X, vale tanto en Y, entonces esta es la velocidad a 1 segundo. Vale 4 en X, vale 3 en Y, y entonces esta es una velocidad instantánea, que es lo que le pide aquí. Y además, calcular la rapidez. Entonces, además de esto, tiene que calcular el módulo, la magnitud. Entonces, ya con ello, responde la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto le da el valor de la rapidez, que sería 5, ¿no? Metros sobre segundo. Eso es el valor de la rapidez. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos calculado la trayectoria, identificando cuál es la función de x en términos del tiempo, cuál es la función de y en términos del tiempo, eliminar el tiempo y finalmente encontrar la ecuación de la trayectoria.
Para la segunda pregunta, hemos derivado la función de la posición, obteniendo la velocidad en términos del tiempo. Luego de esto han encontrado la velocidad instantánea. Una vez que se encuentra la velocidad instantánea, se le saca la magnitud y eso corresponde a la rapidez, al instante de un segundo. La siguiente pregunta es encontrar cuánto vale la aceleración. Entonces, si ustedes recordarán, la velocidad quedaba en términos del tiempo, ¿verdad? Quedaba, creo que era 4t menos 3t cuadrado, entonces derivando 3t cuadrado le queda 6t. Entonces, una vez que deriva la velocidad, tiene la aceleración, y luego con este vector de aceleración evalúa para t igual a un segundo y obtiene ya la aceleración instantánea, ¿no? Reemplaza donde está t un segundo, quedando entonces 4i menos 6j. Luego de esto hay que calcular la aceleración en coordenadas rectangulares, porque esta aceleración que obtiene aquí es la aceleración total, pero en coordenadas cartesianas. AX vale 4, A sub y vale menos 6. O sea, es la misma información, solo que ahora queremos en otras coordenadas. Es decir, yo puedo tener, imagínense, yo tengo esta trayectoria, ¿no? Tengo esta trayectoria, ya la velocidad en ese instante, un segundo, me dio un vector más o menos por aquí. Esta es la velocidad que obtuvimos en un segundo. Y ahora me dice que la aceleración, pues la aceleración vale, por poner algo, ¿no? Vale algo así. Ok, esta es la aceleración, ¿no? Esta es la aceleración a un segundo, hacia dentro de la curvatura. Entonces, este es el valor de la componente en X, esto es AX, y esto es el valor de la componente A sub Y. ¿Ya? Esto es AX y esto es A sub Y. Y este vector resultante es el vector de la aceleración total, o sea, esto que se obtiene a través de la derivada. Si usted deriva la velocidad, lo que está hallando es este vector, este que está aquí, el total. Entonces, este vector total en coordenadas rectangulares tiene estos componentes, X y Y, que está viendo aquí las componentes rectangulares. Pero ahora usted puede dar la misma información que está aquí, pero en lugar de encontrar, o dejarlo en términos de las componentes X y Y, va a dejar en términos de la componente radial o centrípeta y la componente tangencial de aceleración. Entonces, claro, si usted suma la aceleración radial y la aceleración tangencial, que son perpendiculares, pues también debería llegar a esta respuesta, ¿no? Bueno, aquí en realidad debió haber sido por aquí nada más. Entonces, cuando usted suma esto con esto, le da esto, ¿verdad? O sea, ya sea que sume a X y a Y le da A, o a R, a T también le da A. ¿Y por cuál camino? Por cualquier camino le da A. Entonces, eso es porque estamos cambiando de sistema de coordenadas, ¿no? Lo puedo expresar en coordenadas cartesianas o aquí en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo se halla la aceleración tangencial? Ya lo habíamos visto, ¿no? Se hace el producto punto entre la aceleración y la velocidad en el instante dado y se divide para la rapidez. Entonces, como conocemos la aceleración a t igual al segundo, que es este valor, en coordenadas cartesianas, y conocemos también la velocidad a un segundo, hacemos ese producto, ¿no? Esa operación. Entonces decimos 4 por 4, 16, menos 6 por menos 3, más 18, luego ese 18 más 16 sumamos, nos da 34, luego dividimos para 5, y esa operación me da finalmente el valor de la magnitud de la aceleración tangencial. ¿Qué hacemos con la aceleración radial? Bueno, como acabamos de explicar, esta aceleración radial y tangencial son perpendiculares y la suma da la aceleración total. Así que si yo quiero encontrar un cateto de ese triángulo rectángulo, lo que hago es aplicar Pitágoras, la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto, uno de los catetos al cuadrado. La hipotenusa corresponde a la aceleración total y uno de los catetos, que es dato, corresponde a la aceleración tangencial que acabamos de encontrar. Así que opera eso, extrae la raíz, y este valor les da la magnitud de la aceleración radial o centrípeta. Por supuesto, si yo tengo aquí un movimiento, ¿no? Y en el cual ustedes
quieren calcular la aceleración centrípeta conociendo, por ejemplo, la velocidad en ese instante y el radio de curvatura en ese instante, la forma de calcularlo, en vez de usar este procedimiento, es decir, a ver, yo conozco el radio de curvatura, que es a lo largo del cual apunta la aceleración centrípeta, hasta aquí estaría la aceleración centrípeta, o si fuese este el caso, el círculo sería más chiquito y hacia este radio apunta la aceleración centrípeta. Entonces, claro, de general, la aceleración centrípeta o aceleración radial va a ser la división de esa rapidez en ese instante, por ejemplo aquí, dividido para el radio de curvatura que tiene una medida aquí, que pues si tiene otro momento, en otro instante, pues tendrá que reconocer, si es que conoce cuánto es la rapidez en ese punto, lo eleva al cuadrado, y cuánto es el radio de curvatura en ese sitio. ¿Sí? Pero a veces no se conocen estos datos, los radios no se conocen. Entonces, esta es una opción para calcular la aceleración centrípeta. Muy bien. Entonces,